La relación entre la ética ambiental y la problemática de la extracción del petróleo en Ecuador está marcada por una serie de consideraciones éticas y ambientales que surgen de la explotación de recursos no renovables en la región. Uno de sus principales problemas es la degradación ambiental, ya que la extracción de petróleo implica la perforación de pozos, construcción de infraestructuras como carreteras y oleoductos y la emisión de contaminantes atmosféricos y derrames de petróleo. Estas actividades pueden tener efectos perjudiciales en los ecosistemas, la biodiversidad y la calidad del agua. Asimismo, la extracción de petróleo plantea cuestiones éticas relacionadas con los derechos de las comunidades indígenas y los grupos vulnerables, ya que muchas veces la explotación petrolera se lleva a cabo en territorios habitados por comunidades cuyas formas de vida y medios de subsistencia dependen estrechamente de los recursos naturales. Robert Elliott, en su documento La ética ambiental, aborda la importancia de considerar la vida en todas sus formas al tomar decisiones éticas. La ética ambiental sostiene que los animales, las plantas y los ecosistemas tienen derecho a existir y a florecer en su entorno natural. La reflexión ética centrada en la vida nos lleva a cuestionarnos cómo nuestras acciones afectan a los demás seres vivos y al medio ambiente. Al adoptar este enfoque podemos tomar decisiones que promuevan la sostenibilidad, la conservación y el bienestar general de todos los seres vivos, incluidos nosotros mismos. La extracción de petróleo a gran escala, sobre todo, puede tener efectos significativos en el medio ambiente. Durante el proceso de extracción se pueden producir derrames de petróleo que contaminan cuerpos de agua y suelos, afectando negativamente a la vida acuática, a la vegetación y a los ecosistemas en general. Así también, la quema de petróleo como el combustible contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y al cambio climático. La ética ambiental defiende el principio de respeto por la vida en todas sus formas. Por lo tanto, la extracción de petróleo debe ser reducida o eliminada en la medida de lo posible. La contaminación ambiental causada por la extracción de petróleo puede tener impactos adversos en la salud humana y sobre todo en las comunidades que dependen de estos recursos. Entonces, en conclusión, se podría decir que la extracción de petróleo y la contaminación ambiental que conlleva plantea desafíos éticos importantes. Se debe considerar el impacto en la vida en todas sus formas y buscar alternativas más sostenibles y respetuosas para el medio ambiente. Esto implica promover la transición hacia fuentes de energías más limpias y renovables, así como abordar los problemas de justicia ambiental relacionada con la contaminación generada por la extracción de petróleo. Gracias. El texto mencionado, Ética del siglo XXI, de José Rubio Carracedo, aborda distintas perspectivas éticas relacionadas con el hombre, los animales, la naturaleza y los ecosistemas completos. Si analizamos estas reflexiones éticas en relación con la extracción del petróleo en Ecuador, podemos identificar su relevancia. El antropocentrismo, que prioriza los intereses humanos por encima de todo, puede llevar a decisiones que favorezcan a la extracción de petróleo sin tener en cuenta los impactos negativos que esto causaría en el medio ambiente y los derechos de la naturaleza. Si se adopta una perspectiva patocéntrica, se tendría en cuenta los intereses y derechos de los animales afectados por la extracción del petróleo. El biocentrismo, que valora la vida en sí mismo como fundamental, puede argumentar en contra de la extracción del petróleo, si se considera que se pone en peligro la vida de diversas especies y afecta negativamente en los ecosistemas. El fisiocentrismo, centrado en la naturaleza como un todo inseparable, puede rechazar los enfoques anteriores y promover la preservación de la naturaleza en su conjunto. El autor propone un enfoque medioambiental que combine los valores del medio ambiente y el humanismo y los derechos de la tercera generación. Esta perspectiva más amplia permitirá una mejor apreciación del ecosistema en su totalidad y evitará visiones éticas reduccionistas que se centran únicamente en aspectos sesgados. La ética medioambiental y la perspectiva sistémica. La perspectiva sistémica nos indica claramente que existen diferentes comunidades relacionadas entre sí. Estas comunidades usualmente están formadas por organismos de mismas características o similares. En la extracción petrolera usualmente no se considera este punto de vista. Se analiza a grandes rasgos las consecuencias que pueden llegar a tener la extracción de minerales o de petróleo, pero no se consideran las características micros de cada organismo. Estos organismos usualmente pueden considerarse la fauna y flora del lugar, las consecuencias que pueden traer a las comunidades cercanas e incluso la contaminación que pueden llegar a dar en largos años. La obligación ética de los extractores petroleros tendría que ser la de buscar menores daños posibles a la fauna y flora del lugar, dado que en ese caso se evitarían grandes conflictos a niveles políticos, culturales y ecológicos. En el Ecuador muchas veces no se analiza estos casos, por lo cual se desestiman hasta que no existen grandes consecuencias como son la contaminación de ríos, lugares, eh, pueblos cercanos y destrucciones de flora y fauna completas, por lo que se debería analizar estrictamente qué es lo que está dispuesto a hacer el país para evitar estas consecuencias.